Hola, bienvenidos todos a este módulo, a este webinar de finanzas digitales, revolución en el ámbito financiero. Imagino que muchos de vosotros, bueno, algunos ya tendréis conocimiento sobre finanzas digitales, pero muchas otras personas que no tienen mucho conocimiento sobre qué va esto de las finanzas digitales se plantean que qué tiene que ver algo tan tradicional, por llamarlo de alguna manera, como las finanzas con las nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver cómo las nuevas tecnologías han evolucionado o han innovado en el mundo de las finanzas y han creado nuevos productos y nuevas herramientas que se están incluyendo en el mercado y que están cambiando radicalmente la forma de gestionar las finanzas y la forma de hacer negocio dentro del mundo de las finanzas. He querido comenzar este webinar con una frase de Elbert Hubbard, que era artista, escritor norteamericano de finales del siglo XIX, que decía que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Fijaos que estamos hablando ya como os he dicho antes, de finales del siglo XIX. Ya entonces, con la revolución industrial, ya se planteaban que había muchas cosas que podían hacer las máquinas, pero es cierto que hay muchas otras cosas que solo puede hacer un ser humano. Es verdad que ahora hablábamos mucho de la robotización, que ahora veremos ciertos robots para gestión de finanzas, pero lo que queremos destacar aquí, y lo que quiero destacar con esta frase, es que la digitalización efectivamente está facilitando y agilizando mucho la vida y la vida de las finanzas también, pero si no lo compaginamos con los conocimientos de base financieros que tenemos que tener y con los conocimientos de base y con las aptitudes propias del ser humano, no serviría para nada toda esta robotización dentro del mundo de las finanzas, o serviría para mucho menos. Vamos a hablar, si queréis, de los orígenes de la transformación tecnológica. Los orígenes se sitúan a mediados de los años 90 y se sitúan en algo que se conoce como el e-business, que se refiere al conjunto de actividades y prácticas de gestión empresarial que son como resultado de incorporar las nuevas tecnologías, las TIC y sobre todo los desarrollos de Internet a una nueva configuración dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. En el fondo es emplear las nuevas tecnologías, los desarrollos tecnológicos y sobre todo la entrada de Internet, porque estamos hablando de mediados de los 90, que es cuando empezó a utilizarse ya Internet de manera masiva a partir del año, más o menos del año 95, es utilizar todo lo que conlleva el desarrollo de Internet a toda la organización industrial y toda la organización empresarial. A partir de ahí fue evolucionando. A finales de los años 90, a partir del año 97-2000, vimos el pinchazo de la burbuja de las .com. Había muchas compañías, algunas de ellas os sonará como Terra o Yahoo, que tenían unas cotizaciones enormes, estaban súper valoradas, económicamente tenían una situación financiera estupenda y de pronto quebraron y de hecho muchas de las personas que invirtieron en .com, que habían salido a bolsa, pues vieron cómo perdían gran cantidad de dinero con este pinchazo de las .com. Al final, todas las burbujas financieras tienen el mismo formato y lo mismo pasó con la crisis financiera de 2008, que todas las personas que cuando explotó la burbuja inmobiliaria se vieron afectados. Pues al final con las .com pasó lo mismo, solo que años antes. Ya en el 99, comienzo de los 2000, se expanden los nuevos modelos de negocio de Internet y banca online. Se extienden a lo largo del mundo. En Europa ya prácticamente a partir de los 2000 cualquiera accede con cierta facilidad a Internet, a conectarse a Internet. No sé si os acordáis que hace muchos años, cuando nosotros queríamos conectarnos a Internet a finales de los años 90, tardábamos a lo mejor 3, 4, 5 minutos en conectarnos a Internet. A partir del 2000 esto se extiende, va muchísimo más rápido, podemos conectarnos con muchísima más facilidad y prácticamente en cualquier lugar. Nacen y se expanden también las redes sociales. Empiezan Facebook y todas las redes sociales a ganar un gran protagonismo en el mundo tecnológico y en el mundo social al final de todo el mundo. Y también llegó el boom de los smartphones. A partir de cierto momento, ya de mediados de los años 2000, cualquiera podía ya acceder fácilmente a Internet desde su móvil. Comienzan a desarrollarse los smartphones. Pasamos de móviles que eran mucho más pesados y mucho más lentos y que tenían muy poca capacidad e incluso no se conectaban a Internet, a otros móviles ágiles, en color, finos y que se podían conectar a Internet con muchísima facilidad y con muchísima rapidez. Todo esto, evidentemente,
hace que cambie la forma de hacer negocio, hace que cambie la forma de vivir y hace que cambie también la forma de entender las finanzas. ¿Qué es la transformación tecnológica? Pues la transformación tecnológica hace referencia a cómo se incorporan las nuevas tecnologías, los nuevos productos que surgen de estas nuevas tecnologías, cómo se incorporan en toda la organización. Cuando hablamos de la transformación tecnológica, por ejemplo, que está viviendo el sector o que ha vivido el sector financiero, el sector bancario, estamos hablando de cómo la banca está empleando las nuevas tecnologías para hacer un tipo de banca diferente, un tipo de banca novedoso y un tipo de banca adaptado a lo que hoy en día se está llevando en cuanto a consumidor de productos financieros. La transformación digital, como vemos en las slides, es una reinvención de la organización. Las organizaciones y las empresas empiezan a acostumbrarse a trabajar de manera diferente y a hacer sus procesos de manera diferente, de manera más ágil, basados y fundamentados en la transformación digital. Eso sí, la mera implantación de tecnología por sí sola no significa que sea una transformación digital. Sí, para que efectivamente haya transformación digital tiene que haber un cambio en la manera de hacer negocio como lo hacíamos hasta ahora. Para que en una organización haya efectivamente esa transformación y ese cambio, tienen que cambiar la manera de hacerse las cosas, tienen que evolucionarse, tienen que innovarse. Lo que sí que decían algunos analistas, y aquí he querido destacar un estudio del MIT, es que las organizaciones deben desarrollar o rediseñar sus modelos de negocio y sus modelos operativos para que realmente haya transformación tecnológica. Como decíamos antes, de nada nos sirve tener acceso a la nube, tener un gran desarrollo tecnológico si nuestros procesos, nuestras maneras de vender, nuestras maneras de comunicarnos con nuestros clientes no cambia, no se adapta, y también nuestra manera de gestionar las finanzas. Vamos a hablar del término por antonomasia que se nos ocurre, que nos viene a la cabeza cuando hablamos de finanzas digitales. Esta es la palabra fintech. De hecho, la palabra fintech es un término que está compuesto por las palabras finance y tecnología, es decir, tecnología financiera. Surge como una unión de las dos palabras y aglutina todas aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente en el mercado para ofrecer productos y servicios financieros innovadores. ¿Por qué surgió la palabra fintech? Pues ¿por qué surgieron las empresas fintech, las empresas tecnológicas y desarrollo de la tecnología? Pues muchos analistas sitúan el origen del fintech en la crisis del año 2008. ¿Qué ocurre? Que a partir del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, de la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008, fruto de productos que se habían, primero de créditos que se habían dado a personas con una calificación crediticia dudosa y que no se sabía si iban a poder devolver esos créditos y esas hipotecas, y también como consecuencia de titulizaciones y operaciones que se habían metido en el sistema financiero en las que se mezclaban operaciones crediticias de alta calificación crediticia con operaciones de menor calificación crediticia. Todo esto unido al sector financiero hace que explote el sector financiero o que explote la burbuja inmobiliaria, que la gente deje de poder pagar porque subieron los tipos de interés, deje de poder pagar la cuota que se tenía hasta ese momento, y se considera que el 15 de septiembre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, es el comienzo de la crisis financiera. A partir de ahí, ¿qué origina esto? Pues se origina una gran desconfianza de los clientes en cuanto al sector tradicional financiero que conocíamos hasta ese momento. Una gran desconfianza de los clientes hacia los bancos, hacia las empresas de asesoramiento financiero, y esto hizo que surgieran nuevos peers, nuevos competidores, nuevas formas de hacer negocio dentro de las finanzas, que es la finanza unida a la tecnología. Al final, las finanzas unidas al mundo de la tecnología se ha extendido a lo largo de todo el ancho de la intermediación financiera, en las transferencias de dinero, en los préstamos, en las compras y ventas de títulos o en el asesoramiento financiero y de inversiones. Por ejemplo, financiación de particulares y empresas. Se ha desarrollado, ahora hablaremos más adelante del crowdfunding o del crowdlending, que son nuevas tecnologías que se han desarrollado y que permiten hacer finanzas o incluso endeudarse, incluso financiarse de una manera completamente diferente. También transferencias de fondo. Ahora mismo ya no nos acordaremos cuándo es la última vez que hemos acudido a una sucursal a hacer una transferencia de dinero. Al final la podemos hacer en un segundo a través de nuestros smartphones. Incluso hoy en día con aplicaciones no hace falta ni tener la cuenta bancaria, sino que simplemente a través de un número de teléfono podemos transferir dinero
a un amigo o a un compañero de una manera totalmente ágil y rápida en tan solo 5 minutos. También temas de asesoramiento financiero y de inversiones. Son muchas las empresas que utilizan robots para emitir consejos de inversiones a sus clientes. En cuanto a los pagos y cobros, por supuesto, ya es de lo más común pagar con el smartphone o pagar incluso con pulseras y con dispositivos en cualquier formato, pagar de una manera ágil, incluso por debajo de una cierta cantidad no tenemos ni que poner el código. Todo esto es la evolución de las finanzas o la evolución que ha provocado la tecnología en el mundo de las finanzas. Vamos a hablar de otro caso paradigmático de la evolución de las finanzas gracias a la tecnología, el crowdfunding. El crowdfunding está basado en la cooperación colectiva y está llevado a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, normalmente es para conseguir dinero, para financiarse. Y lo que se hace, la forma de usar el crowdfunding o cómo se funciona el crowdfunding es que si nosotros tenemos una idea de, por ejemplo, un negocio y queremos obtener financiación, acudimos a empresas de crowdfunding que hay en Internet, colgamos nuestra idea y a partir de pequeñas donaciones, pero de una gran cantidad de población, de ahí la palabra crowd en inglés, una gran cantidad de población, obtenemos la financiación necesaria. Ya dejamos de utilizar un banco tradicional para pedir un crédito, un préstamo o una entidad financiera para pedir un préstamo personal y lo que utilizamos es pequeñas donaciones de personas que están conectadas con nosotros a través de una red en Internet. Esto nació de los primeros proyectos de open source donde los desarrolladores informáticos, en este caso, ofrecían su trabajo de forma desinteresada, desarrollaban una aplicación o desarrollaban un software y ese software era abierto, cualquiera podía acceder a él, pero lo que sí que viendo el éxito que tenían sus creaciones y el trabajo que conllevaba hacerlos, empezaron a admitir donaciones. A partir de esto, del open source y de estas donaciones a los desarrolladores informáticos, empezaron a hacer el crowdfunding como concepto como lo conocemos hoy en día. Al final, es una nueva opción y una opción diferente de conseguir financiación. Hoy en día está muy de moda, son muchísimos los proyectos que se financian a través de crowdfunding. Es verdad que muchos de ellos son proyectos sociales, pero podéis encontrar una gran cantidad de proyectos como desde el desarrollo de un libro hasta incluso la implantación de una empresa o el desarrollo de una app. Al final es una manera las personas que colaboran es una manera de convertirse en pequeños business angels a través de inversiones en crowdfunding. Algunas veces o cada vez es más común que el resultado del crowdfunding sea un interés a esa cantidad que la persona da, pero normalmente se suelen utilizar recompensas. Es decir, tú apoyas, por ejemplo, mi proyecto de creación de elaboración de un libro, de desarrollo de un libro y una vez que pueda llevarlo a cabo y pueda imprimirlo, pues yo te mando un extracto o te mando un PDF en primicia y te lo adelanto el libro. Son pequeñas recompensas por colaborar, porque esto al final no deja de ser una cooperación colectiva y no deja de tener un fondo de cooperación y un fondo de colaborar a lo largo del crowdfunding, por lo menos hoy en día. Quizás con los años vaya desarrollando y se vaya convirtiendo en algo más puro financiero en el sentido de yo te doy una cantidad de dinero y tú me das un tipo de interés a cambio, pero todavía hoy en día tiene sobre todo un carácter colaborativo. Como decíamos, ¿cómo funciona el crowdfunding? Pues el emprendedor envía el proyecto a la plataforma de crowdfunding, hay muchísimas en Internet, podéis encontrar muchas opciones. Ahí indicas la descripción, la cantidad necesaria de dinero, el tiempo de recaudación y las recompensas, como decíamos antes, que pretendes dar a la gente que te apoye. Algunos los valoran de forma comunitaria, la gente le va dando puntos a los proyectos y otros los valora la propia plataforma de crowdfunding. Se publica el proyecto por un tiempo determinado, normalmente 30, 60 o 90 días, se promociona lo máximo posible. La plataforma de crowdfunding también envía a través de mailing, envía avisos a las personas que tienen en sus listas de contactos para decirle, pues, que oye, que se ha subido este nuevo proyecto, conócelo, mira a ver si te interesaría. Y al final del plazo, pues se ve si está financiado o no está financiado. Al final, el éxito o fracaso de este tipo de proyectos se basa en la captación de interesados o de miembros de una comunidad. Es verdad que yo he conocido proyectos como, por ejemplo, la grabación de un disco que ha conseguido toda la financiación necesaria, pero
depende mucho de cómo lo muevas y de cómo lo publicites y de cómo lo dejas a conocer, porque cuantos más personas formen parte de este colectivo, más personas pueden llegar a financiarte y también las cantidades, hablamos normalmente de cantidades pequeñas, de ahí que requiera una gran cantidad de personas invirtiendo o financiando para que efectivamente el proyecto salga adelante. Vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda, del crowdfunding, del crowdlending. El crowdlending es financiación a empresas, proyectos o personas por numerosos inversores en lugar de un único o un número limitado de inversores. Si nosotros tenemos un proyecto y queremos que nos lo financien, estamos hablando de crowdfunding, y si nosotros como inversores queremos invertir en proyectos, ya estaríamos hablando de crowdlending. También se trata de un modelo que ha nacido como una alternativa a la financiación tradicional del sector financiero y del sector bancario. En 2013 el crowdlending movió cerca de 3.000 millones de dólares, con un crecimiento del 150% con respecto a 2012. Está creciendo muchísimo también porque tenemos que tener en cuenta que después, en los años posteriores a la crisis financiera, el acceso al crédito para poder montar una empresa, por ejemplo, o un determinado proyecto, era muy difícil. El crédito estaba más cerrado, los tipos de interés no se movían y esto complicaba el poder acceder a un crédito. El crowdlending es una opción. Es verdad que hay muchos business angels que acuden a invertir una importante cantidad de dinero a través del crowdlending. ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué sigue creciendo el crowdlending? Pues como hemos dicho antes, pues por el rápido desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías online, que lo hemos visto, por la popularidad de las redes sociales y otras comunidades en Internet. Al final, estos proyectos se publicitan mucho a través de las redes sociales y hace que ganen adeptos cada vez más y con mucha facilidad. La creciente sofisticación de los inversores, los business angels, como decíamos antes, ya no solo se limitan a invertir en proyectos de personas cercanas que conozcan, sino que también acuden a propuestas de proyectos para invertir y acuden también a plataformas de crowdlending. Y, por otro lado, la demanda por parte de los inversores de alternativas más económicas. Es verdad que puede ser que el crowdlending tenga un cierto costo, pero normalmente, tradicionalmente, sobre todo al comienzo del crowdlending, este coste era más bajo que el de una entidad financiera, sobre todo a partir de determinadas condiciones en proyectos que son novedosos o en empresas que están comenzando. Vamos a hablar también de un tema muy importante para las finanzas digitales, que es el blockchain. Seguro que todos habéis oído hablar de él porque está muy de moda. El blockchain o cadena de bloques es un registro de transacciones digitales que se basa en una gran cantidad de datos o de una base de datos que está compartida, donde quedan registradas las operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción financiera. El sistema blockchain apareció en 2009 con la moneda electrónica Bitcoin, que fue la primera de las criptomonedas que se dio a conocer, como una ingente base de datos donde quedan inscritas todas las operaciones financieras realizadas con la divisa virtual. Al final, en lo que consiste el blockchain es que se comparte la base de datos, se tienen los mismos registros en un montón de ordenadores, de tal manera que lo que se tenga ahí común, que no es propiedad de nadie, sino que es común, propiedad de todos los ordenadores, los cientos de ordenadores que lo comparten, se considera como una verdad absoluta. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, cómo funciona en detalle el blockchain. Los datos registrados en blockchain son compartidos, como decíamos antes, existen copias en la red y en los ordenadores de cada usuario que participa en la creación y modificación de ese archivo. Solo se pueden añadir nuevos registros, no se puede borrar lo que hay. Y el blockchain es uno de los métodos más seguros que existen para crear, modificar, compartir o almacenar información de cualquier ámbito. Es verdad que nació con la compraventa de Bitcoin, de moneda virtual, pero ahora se puede utilizar y se utiliza, de hecho, para cualquier tipo de registro que se quiera tener seguridad plena y absoluta que eso no se va a borrar, que no va a desaparecer y que además no va a haber diferencias porque se copia simultáneamente a la vez en una gran cantidad de servidores. ¿Cómo funciona? En detalle. Es un libro de registro, lo que se conoce como ledger en inglés, inmutable, que contiene la historia completa de todas las transacciones que se han ejecutado en la red. Es como un libro mayor de contabilidad, pero es tecnológico y es un libro de registro donde están todos los registros que se han hecho, todas las transacciones que se han hecho. A cada participante, a cada ordenador que está participando en esta red se le llama nodo y estos nodos se conectan en una red descentralizada sin un ordenador principal. Son redes llamadas P2P que hablan entre sí usando el mismo lenguaje, el mismo protocolo. No hay un
ordenador principal dueño de estos datos, sino que todos los nodos comparten la misma información y como además no se puede borrar, se considera que toda esa información, como está copiada en todos los servidores, es cierta, verdadera y segura. Al mensaje que transmiten se le llama token. Un token en inglés significa símbolo, señal y no es más que una representación de la información que se aleja en la red. Esta información puede representar cualquier tipo de activo, bitcoins o la cantidad del precio que se paga por un alquiler, por ejemplo. La información viaja encriptada, gracias a lo cual puede estar distribuida sin que se revele su contenido y se agrupan bloques enlazados, de ahí lo de blockchain. Al final, cuando un bloque se copa y ya no se puede meter más información, se mete en el siguiente bloque y se engancha este primero. Y se trata siempre de bloques entrelazados que están encriptados. Al final, lo que se persigue con el blockchain es que no haya un dueño de la información. Al final, lo que dicen los defensores del blockchain es que anteriormente, si tú acudías, por ejemplo, para comprar o vender divisas a una empresa o a una entidad financiera o a una entidad bancaria, el dueño de esa información era la entidad bancaria, por lo menos el dueño por protección de datos, el dueño de tus datos eres tú, pero al final el dueño o quien tenía la información de lo que tú estabas haciendo era esa entidad bancaria, esa entidad financiera. Aquí lo que se hace es hacer una comunidad de datos, una comunidad de información donde se comparte una gran cantidad de información que está encriptada, pero al final no puede haber discrepancias si esa información no es de nadie, es común y del propietario que las ha creado. Como decíamos, una cadena de bloques es un libro registro como un libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido o que es compartido entre muchas partes diferentes. Como vemos abajo en la imagen, se trata de una red que comparte la misma información. Solo puede ser actualizado o cambiado a partir del consenso de la mayoría de los participantes en el sistema. Y una vez introducida la información, como hemos dicho, no puede ser borrada. De ahí que se considere un sistema extra seguro. Como vemos aquí, contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que se han hecho a lo largo de su historia, por ejemplo, en los temas de Bitcoin y de criptomonedas. Esto se está utilizando, el blockchain no ya se está utilizando solo para las criptomonedas, sino que las entidades financieras están poniendo en marcha para el registro de sus datos también estas cadenas tecnológicas, este sistema de blockchain, porque es de lo más seguro que existe, porque está encriptado y porque es imposible, al final pensemos, si nosotros tenemos una red y tenemos la misma información en distintos servidores, si se va la información de uno de ellos, tenemos muchas más copias de seguridad, de ahí que sea un sistema realmente muy seguro. Criptomonedas, como hemos dicho antes, el origen del blockchain estaba en la Bitcoin, que es la criptomoneda por antonomasia. Ahora vamos a hablar un poco más genérico en qué consisten las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas virtuales que pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa internacional. Es como comprar y vender moneda, como comprar y vender yenes, como comprar y vender dólares, pero están fuera del control de los gobiernos e instituciones financieras. Las más conocidas, la más conocida, por supuesto, es Bitcoin y luego hay otras como Litecoin, Ripple, Dash. Podemos encontrar cada vez más cantidad de más diferentes criptomonedas. Pero al final es lo mismo que comprar y vender divisa, solo que no no está al control del Banco Central Europeo ni de ningún gobierno ni de ninguna institución financiera. Se autogestiona ella misma a través de su propia compra-venta dentro de Internet. Fueron concebidas como una solución de pago completamente convencional. Es verdad que la validez que tiene como método de pago va ligado al valor que tenga en ese momento la criptomoneda. Y esto hace que normalmente se parezcan más a compraventa de materias primas como el oro que al mercado de compraventa de divisas y al mercado de Forex. ¿Por qué? Porque el valor de una criptomoneda no está vinculado exclusivamente al comportamiento de una economía concreta. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el oro. No está vinculado el euro está vinculado a cómo evoluciona la economía europea. El oro no está vinculado a cómo evoluciona la economía europea, ni la economía norteamericana, ni nada por el estilo. Está vinculado al valor que tenga en ese momento, que eso depende de la oferta y de la demanda. Los cambios en los tipos de interés y el aumento en las reservas monetarias solo tienen un efecto indirecto en su valor. Como decíamos antes, si suben los tipos de interés en Europa, Europa decide aumentar sus reservas, esto tiene un impacto directo en el valor del euro. Sin embargo, aquí en las criptomonedas esto no pasa, sino que es simplemente oferta y demanda. El valor de las criptomonedas depende del compromiso de los usuarios por mantener su precio al convertirlo en divisas tradicionales. Al final, como decíamos antes, es dependiendo del valor que le queramos dar.
Sí que seguro que sabéis que ahí es verdad que en los últimos meses gran parte de estas monedas, sobre todo Bitcoin, ha sufrido una cierta depreciación y ha habido gente que ha perdido mucho dinero en los últimos meses respecto a las inversiones que habían hecho anteriormente, pero en general es una opción que hay financiera diferente a la economía financiera tradicional que teníamos antes, que era invertir en bolsa, comprar moneda extranjera. Pues ahora contamos con esta opción novedosa dentro del mundo digital. Importante hablar dentro de todo en los negocios digitales y las finanzas digitales del Big Data. El Big Data es un término que describe un gran volumen de datos, estructurados y no estructurados, que inundan los negocios cada día. El Big Data, además, te permite analizarlo para tener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocio estratégicos. Algo paradigmático que siempre nos viene a la cabeza cuando pensamos en Big Data es, por ejemplo, cómo lo utiliza Google. Google utiliza una gran cantidad de información que tenemos nosotros para aprender y poder ofrecernos más productos más acordes a lo que nosotros queremos. De ahí, por ejemplo, que cuando nosotros estamos viendo el correo electrónico nos salgan anuncios sobre cosas que nosotros hemos visto días atrás, porque Google ha aprendido, a través del Big Data, ha aprendido qué es lo que estamos buscando, ha aprendido que el día anterior habíamos estado visitando páginas de coches o habíamos estado visitando una tienda online y posteriormente utiliza eso para ofrecernos publicidad acerca de nuestros gustos más cercanos a la realidad. Al final, lo que te permite el Big Data es acercarte al cliente, acercarte al consumidor y al final acercarte al negocio, afinar más en el negocio a través de las nuevas tecnologías. El Big Data son conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión y procesamiento. Al final, si no se hubiera desarrollado la tecnología y sería imposible e ingestionable poder ofrecer este tipo de servicio con bases de datos tradicionales o con estadísticas convencionales, porque la gran cantidad de datos y el manejo de esos datos computacionalmente hace unos años era imposible. Ha habido que desarrollar tecnológicamente el Big Data para utilizar toda la gran cantidad de información que tenemos de una manera lo más eficiente posible. En análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. En el caso, por ejemplo, de las finanzas, a través del Machine Learning, como ya hemos dicho antes, hay robots que definen cuál es el perfil que tiene un inversor, el perfil que tiene un cliente, si es averso al riesgo, si no es averso al riesgo, si le gustan las inversiones de alto riesgo, qué tipo de perfil de inversionista es, y a través de ahí del Machine Learning que se autoalimenta y se automejora a sí mismo, a partir de ahí va ofreciendo opciones de inversión a nuestros clientes. Este tipo de robots utiliza también el Big Data para gestionar como nuevos productos dentro de las finanzas y para gestionar también las finanzas individuales de una manera más eficiente. Un sector también que está muy de moda y que se está desarrollando mucho con las nuevas tecnologías es el sector de los seguros. Es lo que se conoce como Insurtech. Al igual que pasaba antes con el FinTech, el Insurtech está formado por las palabras Insurance y Technology en inglés, que significa la tecnología dentro del mundo de los seguros, y define el sector que engloba las compañías tradicionales de seguro que se transforman para adaptarse al nuevo contexto tecnológico, así como las empresas tecnológicas o las startups que aprovechan los avances tecnológicos para ofrecer productos y servicios innovadores dentro del sector seguros. Al final, la tecnología se convierte en un medio que impacta en los sistemas y procesos de la compañía aseguradora. Como hemos dicho antes, no se trata simplemente de utilizar la tecnología para dar a conocer nuestros seguros, sino que debemos cambiar los procesos, debemos cambiar la forma de venta de los seguros, debemos cambiar la forma de gestión de los seguros a través de la tecnología para que efectivamente podamos estar hablando de Insurtech. El modelo de negocio también tiene que cambiar para aportar más valor y diferenciación al cliente, que efectivamente el cliente note y perciba que el mundo de los seguros está cambiando gracias a la tecnología, gracias a las nuevas tecnologías. Un ejemplo, los robo-advisory para seguros, los robots que te permiten aconsejarte qué tipo de seguro es el que más te conviene en base a tus características. Tenemos muchos en Internet, pero todo esto ha sido fruto del desarrollo y de la evolución del Insurtech. Quería ahora mostraros un pequeño business case. Es un caso de una empresa española muy conocida financiera, se llama Fintonic. Es una app
una aplicación española nacida en 2012 que facilita el ahorro al cliente y permite al cliente conocer qué pasa con sus cuentas, cómo le valoran los bancos, contratar desde las apps los mejores préstamos y seguros en su perfil entre más de 50 entidades. Lo que hace la aplicación es que tú le das acceso a tus cuentas bancarias, solo acceso de lectura, ahora lo veremos bien, no pueden hacer nada con tus cuentas bancarias, ni autorizar transferencias, ni autorizar ningún tipo de operación. Tú le das acceso a tus cuentas bancarias y ellos las agrupan en categoría supermercado, categoría restaurantes, categoría gasolina. Así te permite ver en qué te estás gastando tú tu dinero día a día y te facilita el ahorro. Además, como va aprendiendo a través del Machine Learning, te va aconsejando productos, pues la mejor hipoteca que te conviene es esta, el mejor préstamo es este y además todo ello entre más de 50 entidades. Los movimientos se actualizan diariamente, los movimientos de todas tus cuentas y se envía una alerta cada vez que te pasen una comisión, cada vez que se te venza un seguro o que incluso tengas un cargo por parte del banco, un cargo duplicado. Esto lo que te permite es estar muy alerta de tus finanzas personales y todo ello a través de una aplicación en el móvil. Es un agregador de información financiera personal mediante la cual puedes llevar un control exhaustivo de tus gastos. Además, como hemos dicho, te aconsejan y te recomiendan productos. La aplicación es gratuita e independiente y además, como hemos dicho, tú le das acceso a tus cuentas, lo que a priori puede resultar un poco llamativo y puedes pensar que conlleva mucho riesgo, pero en realidad lo único que puede hacer es extraer tus movimientos y llevártelos a la aplicación. No puede autorizar una transferencia, no tiene acceso a tus claves para transferencia ni a tus claves para ningún tipo de movimiento. Trabaja además con las mismas herramientas de Big Data que la banca online, con lo cual tiene los mismos parámetros de seguridad y además esta empresa, al tratarse de una empresa financiera, aunque basada en las nuevas tecnologías, pero al tratarse de una empresa financiera, tiene que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos en el caso de España y en cualquier otro país que se implante, porque se está extendiendo a lo largo de Latinoamérica, tiene que cumplir con su ley de protección de datos y además con el reglamento de protección de datos, que es un reglamento nuevo que ha entrado en vigor este año a través en toda Europa y lo que refuerza es la protección de los datos del consumidor. Y este tipo de empresas como Fintonic, que utiliza datos sensibles del consumidor, están muy sometidas a supervisión por parte de los supervisores de protección de datos. ¿Cómo genera dinero Fintonic si la aplicación es gratuita y no te cobra? Pues a través de la publicidad, también análisis estadístico que luego vende a otras empresas como información. Al final, el valor más fuerte que tiene Fintonic como empresa es toda la información que obtiene de nosotros. Esta información, bien tratada, siempre en oculto, es decir, no se puede dar información de los clientes ni se puede decir esta persona tiene este dato, pero sí se pueden dar datos ciegos. Ese tipo de información ayuda muchísimo, facilita mucho a otras empresas a saber acercarse al cliente, a saber acercarse a nosotros y vender productos más acordes a lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros estamos esperando. Es una aplicación que cuenta con una gran cantidad de usuarios aquí en España y es verdad que al principio contaba con ciertas reticencias porque al principio te sorprende mucho cómo voy a darle yo acceso a una aplicación a mis cuentas bancarias, pero en el fondo, como hemos dicho antes, cuenta con una gran legislación de protección que está detrás. Además, también protección tecnológica, utiliza Big Data, seguro que emplea blockchain, que para transmitir ese tipo de información es súper segura. Y es verdad que cada vez cuenta con más adeptos en España. Como conclusiones, antes de pasar a la ronda de preguntas, pues quería poneros una serie de frases y de extractos que creo que son importantes que recordemos. En primer lugar, como hemos dicho, que para llegar a ser una empresa digital, lo que hay que hacer es ser un líder empresarial que entienda el potencial de las nuevas tecnologías y la capacidad de crear nuevos modelos de negocio. Al final no basta con tener la mejor tecnología si no cambiamos nuestra forma de hacer negocio, si no nos adaptamos e innovamos con las nuevas formas de hacer negocio y con las nuevas tecnologías. No sirve de nada si no cambiamos nuestros procesos y si no dejamos de hacer las cosas o hacemos las cosas de manera diferente a como las hacíamos antes.
Por otro lado, hablar de la ciberseguridad. Como hemos dicho antes, es muy importante para toda la industria financiera, tecnológica, es muy importante la ciberseguridad. Está regulada para las entidades financieras, por ejemplo, la ciberseguridad está muy supervisada y muy regulada por los supervisores, pero es imprescindible. El valor más importante que una empresa financiera puede dar a sus clientes es la seguridad. La seguridad de que no le van a robar sus datos, la seguridad de que no se van a conocer sus datos bancarios, porque fallos en esto pueden llegar a tener un impacto reputacional en nuestra empresa que de proporciones imprevisibles. Y por último, quería destacaros una frase de Steve Jobs que creo que refleja muy bien la conclusión con la que comenzábamos además. La tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean buenas e inteligentes y si les das las herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Como decíamos antes, como comenzábamos el webinar, no se trata solo de tener la mejor tecnología o de emplear la mejor tecnología, sino que hay que saber utilizarla, hay que saber emplearla y al final la tecnología sin el uso de las personas no sirve para nada y no obtendríamos ningún resultado. Ahora, si queréis, si tenéis alguna pregunta, pasamos a intentar resolverla. También os recordamos que esta sesión está grabada y que podéis verla y si tenéis alguna pregunta en otro momento posterior, pues me la preguntáis, nos la enviáis y nosotros intentaremos resolverlo. Vale. ¿Qué tipo de empresas o aplicaciones ayudan a las otras empresas a analizar su Big Data? Nos pregunta Bernardo. Bernardo, no sé si entiendo bien tu pregunta. O sea, tú estás preguntando que si hay empresas especializadas en Big Data que ayuden a otras empresas financieras a analizar su Big Data o que a quién venden las empresas sus datos de Big Data. Pues sobre todo lo venden a empresas comerciales. Al final, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, en el correo, emails de publicidad de otra empresa que no sabíamos ni que existían, todo eso es porque se han obtenido nuestros datos acerca del Big Data. O como decíamos antes, cuando estamos en una red social y nos sale en la red social el aviso de mira este pantalón que justo tú has estado viendo 2 días antes en una tienda online, todo esto es Big Data y al final lo que lo venden, pues lo venden a eso, a redes sociales y a empresas comerciales que quieren vender sus productos porque la información hoy en día es poder y es dinero, sobre todo cuesta dinero y es dinero porque te permite generar más dinero. De ahí, por ejemplo, que eso lo utiliza mucho Google. ¿Los crowdfunding son regulados por algún ente? ¿Cómo se comprueba el origen de los fondos de estas empresas? Pues los crowdfunding realmente a día de hoy están regulados, es decir, no tienen una regulación específica porque al final no tienen una regulación específica para crowdfunding, sí que tiene que la plataforma de crowdfunding tiene que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos y con la ley y con todos los temas de ciberseguridad, pero no hay una regulación específica que regule el crowdfunding porque es un grupo de personas que se ha unido para financiar un proyecto en común. Entonces, es verdad que la regulación todavía no está preparada con todos los temas de colaboración y todos los temas cooperativos, como pasa, por ejemplo, también con las empresas VTC, con los Cabify, los Uber, que se están empezando a regular, pero todavía los supervisores no tienen muy claro cómo regularlos, pues todos los temas colaborativos les pasa lo mismo. O sea, que al final están empezando, es incipiente y es muy difícil gestionar algo que es fruto o que fue fruto de la espontaneidad. Entonces, de ahí que todo sea un poco complejo. Además, porque qué autoridad o, digamos, o qué compromisos tiene la empresa intermediaria en la plataforma de crowdfunding, cómo se define esto, que es exactamente lo mismo que ocurre con las empresas de VTC de transporte. ¿Qué responsabilidad tiene Uber en poner en contacto a un conductor con un cliente? Pues todo eso se está empezando a regular ahora, pero ahora mismo las empresas de crowdfunding no tienen la misma regulación que tienen el sector financiero. De hecho, gran parte de la queja del sector financiero es precisamente esta, porque al final una sobreregulación
puede ser un freno para el sector financiero y es costoso para el sector financiero. Sin embargo, los nuevos entrantes financieros no tienen esa sobreregulación. De ahí que las empresas financieras, las entidades financieras se quejen y estén hablando con los supervisores para exigir que todos jueguen dentro de la misma liga, ¿no? Y tengan las mismas reglas. Y si las entidades financieras están súper reguladas, también lo estén estos nuevos entrantes tecnológicos. ¿Es posible acceder a los servicios de blockchain sin necesidad de usar una criptomoneda? Si es el caso, ¿cómo es el procedimiento? Jairo, los servicios de blockchain se utilizan no solo para criptomonedas, lo utilizan las empresas financieras, por ejemplo, para gestionar sus datos, para tener seguros sus datos y sus transacciones. Hoy en día los están utilizando. Acceder a los servicios de blockchain, no sé lo que quieres decir con acceder, porque eso es un sistema tecnológico que securiza las transacciones que se han realizado. No sé exactamente a qué te refieres con acceder, pero el blockchain no se utiliza solo para monedas virtuales, para criptomonedas. No sé si tenéis... vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues recordaros eso, que lo tenéis grabado. Vale. Nos pregunta William, ¿los nodos de blockchain deben tener una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento para guardar todas las transacciones? Sí, efectivamente los nodos de blockchain sí, pero no deja de ser un servidor o un ordenador, si lo queremos denominar así, pero sí que tiene que tener gran capacidad para almacenar una gran cantidad de datos. Lo que pasa es que como no hablamos de uno, sino de muchos nodos, pues se va multiplicando la capacidad de datos. ¿Cómo se comprueba el origen de los fondos de los crowdfunding? Nos pregunta Cristian. Muy buena pregunta. En realidad, como decíamos antes, por la regulación que hay en este momento, es verdad que las empresas, las plataformas de crowdfunding, para evitar el blanqueo de capitales, que entiendo que va por ahí tu pregunta, tiene que establecer ciertas cautelas. Por ejemplo, no se puede invertir, en el crowdfunding solo se puede invertir a través de una transferencia bancaria o de una transferencia de una entidad financiera que quede registrado electrónicamente de dónde viene ese dinero. Eso evita, en cierto modo, el blanqueo de capitales. Pero es verdad que más allá de que todo queda registrado electrónicamente, el blanqueo de capitales es mucho más fácil cometerlo cuando se trata de cheques o de dinero en efectivo, pues al estar todo digitalizado, es más fácil que en un momento dado, si quisiéramos comprobar el origen de los fondos, es tan fácil como ir al banco o a la entidad de la que tú emitiste el fondo y preguntar de dónde ha venido ese dinero. O sea, se puede ir para atrás y ver el origen. Pero al estar regulado, es verdad que la plataforma de crowdfunding tienen ciertos controles, pero no están tan hiperregulados en temas de blanqueo de capitales como lo están, por ejemplo, las entidades bancarias. Nos pregunta, Cristian nos pregunta, ¿por qué no se ha regulado todo como en USA? Al menos para Uber se hizo y funciona legal. Puede ser un comienzo. Es verdad, Cristian, lo que pasa es que al final aquí lo que ocurre en Europa es lo que decíamos antes. Como el sector financiero está muy regulado y tú como entidad financiera tienes que invertir mucho dinero para gestionar toda la regulación, para gestionar todas las peticiones de los supervisores. Eso tiene un coste, eso hace que tú con respecto a los nuevos entrantes financieros estés en desventaja, tú como entidad financiera. De ahí que las entidades financieras estén pidiendo a los supervisores que establezcan unos mínimos legales y normativos que sean para todos por igual, para trabajar todos en la misma liga. Estas reticencias al tener un sector tan regulado, y lo mismo ocurre en el caso del transporte, al tener un sector público de transporte muy regulado, está haciendo que sea muy difícil legalizar este tipo de empresas, pero sobre todo es por eso, es porque al final las empresas que ya estaban situadas en su entorno, que estaban muy reguladas, piden que se exija lo mismo a los nuevos entrantes y eso complica mucho la regulación. ¿Hay alguna garantía para el inversionista en el crowdfunding en caso de que el negocio no sea exitoso? Pues, Juan Pablo, al final el crowdfunding no deja de ser una inversión, como toda inversión conlleva su riesgo. Garantías normalmente no hay, porque no hay detrás el yo quiero grabar un disco o yo quiero escribir un libro y si no vendo y no tengo éxito, no tengo detrás mi vivienda, no tengo detrás una hipoteca para garantizar eso. Entonces, al final,
es como una inversión, como cualquier otra inversión que conlleva su riesgo y en este caso, pues conlleva probablemente un riesgo mayor que otro tipo de inversiones. También es verdad que normalmente en el crowdfunding, por ahora, las aportaciones que se hacen son de cantidades más pequeñas que en otro tipo de inversiones que son cantidades mucho mayores. A ver, no sé si tenéis más preguntas, si no, pues me voy despidiendo de vosotros. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, aunque os ocurra después, nos la mandáis. Vale. Nos pregunta William, cuando dicen que hackearon a las criptomonedas y el precio cae, ¿el hackeado fue la cadena de bloques? Pues, William, entiendo que sí. Es verdad que hemos dicho y hemos insistido que la cadena de bloques es súper segura, pero como todo sistema tecnológico tiene sus fallos. Es verdad que es muy complicado hackear una cadena de blockchain, pero también es verdad que también era muy complicado hackear a Sony y le ha ocurrido varias veces con la PlayStation. Entonces, de ahí que sea muy difícil, muy probable o que tenga una cierta probabilidad que ello ocurra. Vale. Germán nos dice, yo creo que el crowdfunding nació para aquellos que no reunían las condiciones para ser ayudados por las instituciones financieras tradicionales, por lo tanto no pueden ser igualmente reguladas. Germán, es verdad que nació para aquellos, no sé si para aquellos que no podían acceder a una financiación tradicional, sino como para aquellos que estaban buscando financiar una operación de alto riesgo, como hemos dicho antes. Al final, es verdad que no pueden ser igualmente reguladas, pero eso no quita que deban tener una cierta regulación para evitar que al final haya gente que invierta mucho dinero y lo pierda. Es cierto que el crowdfunding es una inversión de riesgo. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Mónica, por favor, si puedes volver a colgar tu pregunta, porque creo que entre las que ha pasado se me ha extraviado. Nos pregunta Jairo que dónde pueden enviar las preguntas que tenga. Pues nos las puedes enviar a través del correo de Alde y Alde me lo hace llegar a mí. Mónica, ¿cómo un nodo tiene acceso a un blockchain y a qué costo? ¿Quién controla, da los permisos de acceso a esa información? Pues, Mónica, no te sé decir exactamente el coste. Lo que sí que te sé decir es que son redes que se ponen de acuerdo entre sí. Hay, sobre todo cuando hablamos de monedas virtuales, de criptomonedas, hay en determinadas, es fácil ver fotografías de determinados lugares del mundo donde hay naves enormes con cientos de ordenadores que están continuamente que son cientos de nodos que están continuamente enganchados a los temas de criptomonedas y al blockchain. Entiendo que al final se trata de encontrar una estructura de blockchain que quiera tener nodos adicionales. Es verdad que esto requiere una importante inversión porque para que sea efectivo, para que sea eficiente o para que sea rentable, tienes que tener, como te decía, una enorme nave de ordenadores procesando una gran cantidad de datos. No te valdría o no tendría mucho sentido tener uno. Es verdad que al principio había mucha gente que empezaron con eso, con un ordenador, pero no tendría mucho sentido. ¿Y quién controlaba permiso de acceso a esa información? El permiso o el acceso de la información es común, o sea, se tienen que poner todos de acuerdo, como hemos dicho antes, para hacer cualquier modificación a esos datos. Se tienen que poner la gran mayoría de acuerdo y además autorizarlo el propio cliente. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta adicional. Cuando accedo al Big Data de mis clientes, ¿soy responsable si esto se hace en público? Cristian, el Big Data es como gestionas tú una gran cantidad de datos o una información de datos. Evidentemente, todos los datos que tú tengas de tus clientes, eres total y absolutamente responsable si se hacen públicos por las leyes de protección de datos. Pero esto ocurre, utilices Big Data para gestionar esos datos o no. Todos los datos que tú tengas de tus clientes están sometidos a las leyes de protección de datos y sí, evidentemente es responsable si se hacen públicos. ¿Con qué software se gestionaría Big Data
Ejemplos, pues Bernardo, no te sé decir nombres de software en concreto para gestionar el Big Data. Al final existen ya herramientas de Big Data y software de venta ya que lo puedes comprar a cualquier compañía electrónica o incluso a cualquier consultora, pero no te sé decir ahora mismo nombres en concreto. No me atrevo a decírtelo sin equivocarme. Si quieres lo puedo mirar y nos mandas la pregunta y te respondo y te doy un listado en concreto. Vale, nada más por mi parte. Daros las gracias a todos por vuestra atención, deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que tengáis y que os mandaremos, o que tendréis acceso al vídeo y a la presentación. Y desearos a todos muy buen día.